En nuestro programa anterior, amigo oyente, colocamos el fundamento para este magnífico pero breve Salmo 32. La introducción al Salmo era tan larga como el Salmo mismo, pero pensamos que era muy importante y hubo dos cosas a las cuales dirigimos su atención. En primer lugar, que este es un salmo llamado masquil, es decir, un salmo de instrucción. Eso quiere decir que en este salmo David está dando instrucciones para nosotros. Lo segundo que destacamos es que este no es un salmo penitencial, se lo ha clasificado así, pero la oración de confesión de David, su arrepentimiento, se registra ya en el Salmo 51. En ese salmo él dice, Señor, si tú me perdonas y si tú me restauras, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Y eso es lo que David está haciendo aquí en el Salmo 32. Él está enseñando. Así que no es un salmo penitencial, como dicen algunos, sino más bien un salmo de instrucción. Por tanto, comienza con un tono muy alegre. Lo tenemos aquí en el versículo 1. Escuche usted. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Usted puede ver entonces que es instrucción lo que tenemos aquí. Lo que David está tratando de hacer es contarnos que él ha sido perdonado y que él ha hecho su confesión y que ha recibido perdón, que hubo una restauración completa, que también él encontró refugio en Dios y que se le ha dado un canto de libertad. Todo eso lo encontramos aquí. Él dice, bienaventurado aquel. Ahora esa palabra bienaventurado es nuevamente la palabra feliz. Ya hemos tenido esto mismo antes en el Salmo 1 y con el cual se inicia todo el libro de los Salmos. Bienaventurado el varón, o sea, feliz es el varón. Esa bienaventuranza que vemos en el Salmo 1 es la bienaventuranza que sólo puede disfrutar el hombre perfecto. Créanos, amigo oyente, no sé cómo es usted, pero yo no soy perfecto. Y esto habla en realidad de nuestro Señor Jesucristo, quien fue el hombre perfecto. Bienaventurado el varón que no anduvo, que no permaneció, ni que se ha sentado. Y luego se nos dice qué es lo que hace. En la ley de Jehová está su delicia. Y esa ley nos condena a nosotros. No lo condenaba a él para nada. Ahora, la ley escrita en los mandamientos y ordenanzas no pueden dar al hombre una bienaventuranza. Demanda de él una obediencia perfecta que el hombre nunca puede alcanzar. Y por tanto, están pronunciando una maldición sobre éste. Allá en la epístola a los Gálatas, capítulo 3, versículo 10, dice, Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. No existe ningún hombre que pueda honestamente ponerse de pie y decir que él puede cumplir todo esto. Si usted lo puede hacer, entonces le puede decir al Señor Jesucristo que le permita ocupar su trono a la diestra de Dios y que Él tome otro lugar. Usted quiere sentarse a la diestra de Dios porque, según usted, es perfecto. Pues bien, amigo oyente, usted no lo es, y yo tampoco lo soy, pero Él sí lo es. Ahora, eso es una bienaventuranza. Feliz es el hombre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, aquí tenemos una bienaventuranza y una felicidad. Pero, ¿qué clase es? Pues bien, Cristo murió por nuestros pecados, y en su muerte bendita como sustituto por los pecadores, Él cumplió y satisfizo la justicia de Dios, por lo cual el Dios Santo puede ser un Dios justo y un Salvador. Él puede ser justo y el justificador de todos aquellos que creen en Jesús. Por tanto, cuando tenemos fe en Él, se nos cuenta por justicia. Dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, y es registrado de esa manera. Ahora, de esa manera, miles de creyentes del Antiguo Testamento, comenzando con Abraham y aún antes de él, fueron salvados en anticipación de la obra consumada del Señor Jesucristo. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que aquí tenemos? Tenemos aquí la bendición del hombre cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Conoce usted qué clase de felicidad es esa? Tenemos aquí algo maravilloso al comenzar este Salmo 32. Leamos una vez más el versículo 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Cubierto por la sangre de Cristo, amigo oyente. Y en el versículo 2 dice, Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Él no imputa los pecados, Él no culpa de pecado a aquel pecador que ha confiado en Cristo.
Ese pecado fue colocado sobre Cristo, y Él ha sido liberado por nuestras ofensas, resucitado para nuestra justificación. Al que no conoció pecado, dice la Escritura, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¡Qué maravilloso es esto! Así es que tenemos aquí a David relatándonos su experiencia. Él trató de ocultar su pecado, él guardó silencio. Escuche aquí lo que dice el versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. David se sentó en su trono, miró a su alrededor a todos aquellos que estaban con él y decía para sí mismo, aquí nadie sabe lo que yo he hecho, nadie sabe sobre mi pecado, lo tengo muy bien escondido. Sin embargo, él admite, mi conciencia me molestaba, y dice que hasta sus propios huesos lo estaban molestando. Comenzó a perder peso, y sus amigos comenzaron a sentirse un poco incómodos con él. Ellos pensaban que quizá David necesitaba ir a ver al médico, o que él estaba posiblemente sufriendo de alguna gran enfermedad. ¿Y qué fue lo que él hizo entonces? Siguió haciendo lo mismo día tras día. En la primera parte del versículo 4 dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Si usted es un hijo de Dios, amigo oyente, usted puede pecar, pero no puede evitar las consecuencias. Esa es la diferencia que existe con los demás. Una persona del mundo puede evitar las consecuencias, aunque solo temporalmente, por supuesto, pero el Hijo de Dios no puede evitar las consecuencias, ni siquiera temporalmente. El apóstol Pablo dice, si nosotros nos juzgamos a nosotros mismos, entonces no seremos juzgados. Pero si no nos juzgamos a nosotros mismos, entonces vamos a ser juzgados. Él será un testigo. Él toma a su propio hijo y lo disciplina. Cuando llegó Natán a la presencia de David, le dijo, tengo una historia que contarte. Y David dice, bien, a mí me gusta mucho poder escuchar historias, y ya que no hay mucho que hacer en el día de hoy, ¿por qué no me cuentas tu historia? Así es que el profeta Natán le contó la historia. David entonces se enardeció mucho sobre lo que le estaba contando el profeta Natán, porque pensaba que era una historia cierta, y él pensaba, ¿dónde puede haber un hombre en mi reino capaz de hacer una cosa así? Y este rey se plantó delante de su trono y muy dispuesto a condenar a muerte a quien había hecho tal cosa, el tomar la corderita de ese hombre pobre y darle muerte y dejar a ese hombre en la pobreza. David se enojó en gran manera y le preguntó al profeta, ¿quién era ese hombre? Y Natán entonces le contestó, tú eres aquel hombre, tú eres quien hizo eso. Y David entonces confesó su pecado, y nosotros podemos escucharlo. Lo dijo aquí en el versículo 5, escuche, mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Esta es una enseñanza muy buena para usted y para mí, amigo oyente. Si usted no está en comunión con Dios hoy, y quiere conocer el camino de regreso, aquí tiene las instrucciones. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí nos podemos dar cuenta de lo importante que es el tener un refugio. Todos nosotros necesitamos un lugar donde podamos ir. David habla aquí de que Dios es su refugio y el lugar donde Él puede ocultarse. Permítame leer aquí el versículo 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas, no llegarán éstas a él. Creemos que David está refiriéndose a Noé aquí. Noé se encontraba en el arca cuando llegó el diluvio, pero esa gran inundación que destruyó a todos los demás simplemente elevó a Noé porque él se encontraba dentro del arca. Las aguas del juicio no podían alcanzar a Noé. Llegará otra ocasión de gran juicio y se está acercando a esta tierra, y en esa oportunidad no será por agua. Entonces el juicio será por fuego. Se nos dice que será una época de tinieblas y dificultades, y lo que aquí tenemos en este salmo es una revelación magnífica. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer en una ocasión así? En la primera parte del versículo 7 de este Salmo 32 leemos, Tú eres mi refugio. Amigo oyente, ¿está usted necesitando un refugio hoy? Pues bien, Dios es su refugio. El versículo 7 dice en su totalidad, Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Sela. Pare, mire y escuche. Eso es lo que quiere decir esta palabra, Sela. Piense en esto. Esa palabra indica un descanso musical, y nos imaginamos que aquí la orquesta no interpretaba música alguna y que el coro tampoco cantaba nada. Era un momento de silencio,
Uno podía pensar en las cosas que se había dicho. Piense, amigo oyente. ¿Ha perdido usted la comunión que tenía con Él? ¿Necesita usted un refugio? Ahora David dice aquí en el versículo 8, Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Para que Él pueda fijar sus ojos en nosotros, amigo oyente, tenemos que andar cerca del Señor. Hay algunas frases en la Biblia que quizá parezcan un poco humorísticas, y en el versículo 9 leemos, No seáis como el caballo, o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Esto es algo cómico, ¿verdad? Y este versículo nos enseña algo de la providencia de Dios. Hay muchos creyentes en la actualidad que están en una órbita fuera de la voluntad de Dios. Se encuentran muy por allá en el espacio, pero Dios los va a guiar. Usted no estará flotando en el espacio, amigo oyente. Dios por su providencia lo dirige, lo guía a usted. Por tanto, es lo mismo como si se le pusiera cabestro y freno a un mulo. Estos animales son tercos, y uno es quien los tiene que guiar. Es como ese hombre que en cierta ocasión tuvo que salir con su mulo a llevar carga a un lugar, y antes de comenzar el viaje tomó un palo y le dio un golpe en la cabeza al animal. Alguien le preguntó, ¿por qué había hecho eso? Y él le contestó, para que me preste atención. Amigo oyente, nosotros por lo general somos así. Y la Escritura utiliza la expresión de que no seamos como estos animales, que permitamos que Dios nos instruya, y necesitamos esa clase de instrucción. El Salmo finaliza en una nota de triunfo. Leamos el versículo 11. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Y así es en realidad, quien quiera que usted sea, donde quiera que usted esté y como quiera que esté. En este mismo instante, usted puede elevar su corazón a Dios en júbilo y alegría. Ahora, cuando llegamos al Salmo 33, llegamos a un verdadero cántico. Y este es un cántico o es un salmo donde nosotros podemos ver la experiencia interna del justo. Creemos que este salmo revela la alabanza y la gratitud al Señor, las alabanzas de un pueblo redimido y las alabanzas a su obra en la creación. Tenemos aquí por primera vez la mención de los instrumentos musicales que se utilizaban. Lo hemos tenido antes en la introducción al salmo, pero aquí está dentro del mismo salmo y lo podemos leer allí. Esto es lo que podemos llamar un salmo huérfano, es decir, que no sabemos quién fue el autor. Este es un salmo, en esta breve porción de salmos, que no fue escrito por David. Leamos el primer versículo. Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aquí tenemos un salmo de alabanza. Alegraos en la presencia de Dios. Cuando dijimos que David no había escrito este salmo, deberíamos haber dicho que no sabíamos quién lo ha escrito. Puede ser que David lo haya escrito, pero aquí no se nos dice. Notemos ahora lo que dice el versículo 2. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio. Ese instrumento de 10 cuerdas, el decacordio, es un instrumento maravilloso. No son instrumentos similares a las guitarras que se usan en la actualidad. Son instrumentos que producen música muy bella, el arpa, el salterio y el decacordio. Ahora, en la primera parte del versículo 3 dice, Cantadle cántico nuevo. ¿Y cuál es ese cántico nuevo? Esto es algo de lo cual nos gustaría hablar mucho, pero no tenemos demasiado tiempo para hacerlo. Sin embargo, debemos decir que hay varios salmos que hablan de un cántico nuevo, un cántico que será en el futuro. Yo pienso que cuando lleguemos al tiempo del cántico nuevo, también habrá un nuevo cantor. Voy a tener un cuerpo nuevo y entonces pienso que, bueno, sí, seré capaz de cantar. Quiero hacer eso. Espero que el Señor me permita cantar en el cielo. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 leemos, Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Ese cántico aquí es un canto de alabanza a Dios, quien es el Creador y quien nos ha dado a nosotros su palabra. Pero habrá un nuevo cántico en el cielo, y lo vamos a cantar porque Él es nuestro Redentor. También podemos leer allá en Apocalipsis capítulo 14, versículo 3, y cantaban un cántico nuevo delante del trono. Así es que habrá un cántico nuevo y tendremos nuevos cantores entonces. Estoy seguro que nosotros, los que no podemos cantar tan bien ahora, podremos cantar entonces. Ahora en el versículo 3 de este Salmo 33 leemos, Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien tañendo con júbilo. Amigo oyente,
Estamos convencidos que si vamos a cantar, tenemos que hacerlo bien, antes de presentarnos ante un grupo de personas. La música en la iglesia se encuentra en muy mal estado en la actualidad. Hemos tenido la oportunidad de visitar algunas iglesias y pensamos que hay muchas personas que en realidad no deberían estar cantando. Lo segundo que debemos decir es que opinamos que este debe ser un don de Dios. Eso no quiere decir que uno tiene que ser un cantante profesional, sino que tiene que estar bien seguro que lo que está haciendo es para provecho y edificación de la iglesia. Si no es así, entonces no debería realizarse porque hay muchos que tratan de alcanzar ciertas notas cuando ni siquiera son capaces de mantener la misma melodía. Miremos ahora lo que nos dice este salmo al seguir en su lectura. Hemos leído que tiene un cántico para cantar, y en el versículo 4 se nos dice, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Tenemos la palabra de Dios y también las obras de Dios, las obras de su creación. Quisiéramos que usted note lo que dice el versículo 6, porque aquí tenemos un versículo maravilloso. ¿Quiere usted saber cómo creó Dios los cielos y la tierra? Muy bien, este versículo le dirá a usted cómo. Quizá usted no sepa más acerca de esto después de haber leído, pero por lo menos sabrá cómo Dios lo hizo. Escuche esto, leamos el versículo 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¿Se da cuenta, amigo oyente? La palabra de Dios es poderosa. Quizá uno no pueda ver que un cantante, al ejecutar cierta nota, puede llegar a quebrar una copa de cristal. Pero Dios utiliza su voz no para destruir, sino para crear. Y por la palabra de Dios fue creado este universo en el cual nos encontramos. Él dijo, hágase la luz. Y usted sabe que hay poder en la luz. Hay fuerza eléctrica, fuerza electrónica, toda clase de fuerzas. ¿Y sabe usted cómo llegó a realizarse todo eso? Bueno, Dios habló. Estaba en su palabra. ¿Sabe ahora algo más de lo que antes sabía? Yo no, pero sé que Dios lo hizo, y eso es lo importante. Aquí Él nos dice cómo lo hizo. Veamos ahora lo que nos dice el versículo 10 de este Salmo 33. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. ¿Cómo nos agradaría poner este versículo allá en la sala central de las Naciones Unidas, en lugar de lo que ellos tienen allí en la actualidad? Ellos tienen allí algo equivocado. Eso de forjar espadas en arados, porque no están forjando muchas cosas allí. Lo único que allí están haciendo es luchar unos contra otros, y no están cambiando las espadas por los arados. Esto sería algo muy bueno. Jehová hace nulo el consejo de las naciones. Podemos observar lo que ocurrió en el pasado, la Liga de las Naciones. ¿Se acuerda de eso? Y antes de la Liga de las Naciones, la Conferencia de Paz de La Haya. Todo eso terminó en la nada. ¿Quiere que le diga una cosa? Y sé que alguien nos va a criticar por esto, pero las Naciones Unidas están encaminadas en la misma dirección, porque han dejado a Dios de lado. Continuando en este estudio, tenemos un gran versículo, y me gustaría ponerlo en la presidencia misma, para que lo pueda leer el presidente de cualquier nación, y que también lo puedan observar los miembros del Congreso de cada nación. Leamos el versículo 12 en su primera parte. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Eso debería ser colocado allí, porque no se le ve en ninguna parte hoy. Notemos ahora lo que dice el versículo 13. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Él lo puede ver a usted, amigo oyente. Y luego en el versículo 16 dice, el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Napoleón había dicho que Dios estaba del lado del ejército más grande, pero él mismo demostró que estaba equivocado porque en la batalla de Waterloo, Napoleón, usted recuerda, tenía el ejército más grande, sin embargo, salió derrotado. Dios tampoco se encuentra del lado de aquel que tiene la bomba más potente de ninguna manera. Notemos ahora en la continuación de este salmo que en el versículo 18 podemos leer, He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Y qué maravilloso es esto, amigo oyente. Y pasando al versículo 21 leemos, Por tanto, en él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Quisiéramos hacer una sugerencia antes de finalizar este programa. ¿Por qué no se satura usted completamente en los salmos? Vamos a decir algo que quizá no sea muy agradable, sin embargo, lo vamos a decir. En lugar de correr de un lado para otro, amigo oyente, de una conferencia donde le dicen a usted de algunos métodos nuevos para hacer que la escuela dominical marche mejor,
O en cuanto a la iglesia, y de hacer esto o aquello, en lugar de hacer eso, ¿por qué no se queda usted en casa y lee este libro de los Salmos? Usted puede empaparse de tal manera en la palabra de Dios que le traerá consuelo a su corazón y puede así resolver el 99% de todos los problemas que usted tenga en la actualidad y de los que también se hacen presente en la marcha de la iglesia. Esta es una parte muy rica de la palabra de Dios. Y cómo necesitamos saturarnos de esta sección en particular de la palabra de Dios. Y llegará a tener mucho más significado para nosotros. Y puede formar parte de nuestras vidas. Puede ser convertido en algo de mucho valor en el presente. Puede permitir que estos salmos se conviertan en algo que llene la necesidad más básica que usted tenga en su vida. Amigo oyente, sumérjase usted en esta sección, empápese de ella, y como hemos dicho, notará y sentirá el consuelo y la bendición que ella proporciona a su vida. Hágalo usted hoy. Y aquí vamos a detenernos por esta ocasión.